si yo permito, si yo permito que E sea también variable, no una constante, entonces noten ustedes con qué me quedo, que la tasa de inflación en casa es igual a la suma de la tasa de depreciación cambiaria más la tasa de inflación externa. Y a lo que se le llama como paridad del poder de compra en su versión relativa es a esto. Es decir, que la tasa de depreciación o apreciación de la moneda local es igual al diferencial de inflaciones. Y esto es lo que se somete a prueba. Esto, no lo que les dije previamente. Entonces, lo que hacen los investigadores, lo que han hecho los investigadores es averiguar si existe o no igualdad entre esa tasa de apreciación o depreciación cambiaria y el diferencial de inflaciones. Cuando, Pero, profe, no podemos ver la pantalla, perdón. a ver, déjame otra vez. A ver, compartir pantalla, share screen. Ahí está. Eh, Está. Bien, gracias por el recordatorio. Ahí está. Muy bien. Entonces les decía, esta que te doy aquí, es la paridad de poder de compra en su versión relativa, cuando permitimos que el tipo de cambio no sea constante, sino que varíe. Entonces, el diferencial de inflaciones, cuando la paridad de poder de compra en su versión relativa se cumple, ese diferencial de inflaciones debería ser igual a la tasa de apreciación o depreciación de la moneda doméstica. Eso es lo que te dice, de dónde se desprendió esta relación en cambios porcentuales, pues de que P era igual a E por P estrellita. Ok, cuando vienen las investigaciones empíricas en torno a a determinar si esta relación se cumple o no se cumple, pues nos damos cuenta que efectivamente no hay tal. Ok, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que en tiempo T, cuando yo comparo en tiempo T el, el diferencial de inflaciones con respecto de la tasa de apreciación o de depreciación de la moneda local, pues sí, es donde se da cuenta uno que no se da. Pero si nosotros comparamos la dinámica de largo plazo de la depreciación o apreciación cambiaria con respecto al diferencial de inflaciones, cuando hablamos de esa dinámica de largo plazo, entonces lo que se ha encontrado es que efectivamente esa paridad tiende a cumplirse. La paridad del poder de compra en su versión relativa en el largo plazo tiende a cumplirse, entendiéndose que existe una relación de cointegración entre estas dos. Eso es lo que, eso es lo que digo. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar con esto? Los economistas ya sabemos que pues somos bien macillos y aún así decimos, ¿qué es lo relevante cuando estamos buscando hipótesis refutables que se desprendan de un modelo? No sé si comentamos esto en algún momento en el pasado. ¿No lo hemos comentado? Bien, voy a ver para que ustedes vean de qué estamos hablando. Aquí está, aquí lo tengo. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Este rollo de por qué queremos imponer, ahorita van a ver ustedes, ¿y por qué, profe? Más adelante me van a preguntar, oiga, profe, ¿y por qué impone la paridad del poder de compra en su versión relativa, no la de largo plazo en algunos modelitos, y en otras utiliza la de largo plazo? Pues entonces, ¿con qué estamos, no? A qué le tiramos? Así que recuerden, o sea, con toda honestidad, no hemos visto lo de las hipótesis refutables, ¿no? ¿Qué es lo relevante? Ustedes se van a topar
con modelos en los que obviamente los modelos se apoyan en una cierta cantidad de supuestos. Supuestos porque pues no todo lo que sucede allá afuera lo podemos capturar dentro de un marco teórico. Hay muchísimas cosas que no podemos capturar. Así que por eso se llaman modelos. Al final de cuentas nos quedamos con un modelo teórico porque es un modelo, no es un reflejo de lo que sucede allá afuera. Entonces, ¿qué es lo relevante de un modelo? Primero que todo, que nos vaya a arrojar hipótesis refutables. Y si ese modelo teórico nos arroja hipótesis refutables que no son rechazadas por la evidencia empírica, pues bienvenido el modelo y nos da una idea de qué es lo que está sucediendo ahí afuera. Esa es la razón por la que nosotros en algún momento vamos a tomar algunas de estas relaciones y en particular la paridad del poder de compra y la paridad del interés no cubierta en nuestros marcos teóricos. Lo que nos interesa es determinar si existe o no, para determinar si existe o no una paridad, mejor dicho, si existen o no evidencia empírica que apoye la eh, que apoye las hipótesis que se desprenden de nuestro marco teórico. Vean ustedes. Vean ustedes, primero que todo, para derivar un marco teórico útil, para que nos concentremos en algo que sea útil. ¿Qué requerimos? Plantearnos una política, una pregunta de política económica que sea relevante. Y esa pregunta de política económica relevante, pues la derivamos de lo que estamos observando allá afuera y que deseamos explicar. ¿Cómo intentaríamos nosotros explicar esa o darle una respuesta a eso que observamos allá afuera? Pues necesitamos contar con un marco teórico o un modelo, ¿verdad? Marco teórico o modelo son la misma calabaza. Y de este marco teórico modelo derivar hipótesis refutables, es decir, hipótesis que podamos someter a prueba con base en evidencia empírica, para lo cual necesitamos reunir información. Eso es lo que tenemos aquí. Quiero de este marco, quiero de ese marco teórico derivar hipótesis que pueda yo someter a prueba con la información que voy a reunir. Esa información, ya una vez que tengo, la voy a analizar con herramientas estadísticas, econométricas que me permitan someter a prueba esas hipótesis refutables. Idealmente debemos utilizar técnicas en la frontera del conocimiento sobre el tema que estamos investigando. Eso es bien importante. Entonces, yo voy a utilizar técnicas econométricas, estadísticas en la frontera del conocimiento para, con base en la información de la que yo dispongo, someter a prueba las hipótesis refutables que se desprendieron del marco teórico o modelo con el cual yo estoy tratando de darle respuesta a una pregunta de política económica. Bien, entonces, ya que estamos en el paso 4, en el paso 5, se me brincó, cuando estamos en la etapa de analizar información para someter las hipótesis refutables a prueba, con técnicas en frontera del conocimiento, tenemos que averiguar, bueno, ya que hice mi ejercicio, la evidencia apoya la hipótesis refutable, la evidencia empírica no rechaza la hipótesis refutable, perfecto, ese sería lo ideal, ¿verdad? Incluso ya tendría, después de haberlo discutido en seminarios, en conferencias, etcétera, ya tendría yo un trabajo listo para enviar o someter a su publicación, ¿verdad? He sometido una hipótesis refutable a prueba útil para responder una pregunta de política económica. Entonces ya estoy en muy buenas condiciones para poder publicar un trabajo. ¿Qué pasa, en cambio, si
me muevo hacia el lado derecho, después de someter a prueba las hipótesis refutables. La evidencia no apoya la hipótesis. La evidencia empírica no apoya las hipótesis refutables. Entonces tenemos que ver dónde está el problema. Si el problema no es una cuestión de, no es una cuestión del uso de las técnicas econométricas, es decir, no estoy cometiendo un error econométrico, mi modelo, entonces debo plantearme de dónde viene el problema. Es una cuestión del marco teórico que estoy utilizando, ¿verdad? Les decía, fíjense ustedes, ¿dónde está el problema? Tengo que determinar dónde está el problema. ¿Es un problema de estimación? Si me voy a la derecha, ¿es un problema de estimación? Y lo detecto. Si efectivamente es un problema de estimación y lo detecto, entonces yo voy a corregir el problema. ¿Cómo? Utilizando técnicas alternativas de estimación, una nueva técnica, una técnica en la frontera del conocimiento. Me regreso, sigan ustedes la línea punteada en color rojo, dado que yo identifiqué un problema de estimación y me puse a corregir el problema mediante la aplicación de una nueva técnica o una técnica alternativa, me tendré que regresar de nueva cuenta a someter a prueba la hipótesis. Y de nueva cuenta hago el recorrido. Bajo las nuevas técnicas de econométricas, estadísticas, la evidencia rechaza o no rechaza la hipótesis irrefutable que se desprende de este marco teórico. Muy bien, vamos a suponer que estamos ya en este recorrido y estamos perfectamente, ya estamos en la línea roja donde decimos el cuadrito rojo, donde dice dónde está el problema. Y estamos perfectamente convencidos que no es un problema de estimación, que no es un problema de los datos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros estar teniendo dificultades? Pues en el marco teórico, seguramente, muy seguramente en el marco teórico, porque el marco teórico con el cual arrancamos todo este proceso, ese marco teórico no era el adecuado. Ese marco teórico del cual arrancamos nos estaba derivando hipótesis o nos estaba sugiriendo hipótesis refutables que nosotros no deberíamos estar sometiendo pruebas, sino deberíamos estar sometiendo a prueba otras hipótesis bajo un marco teórico alternativo. Tenemos que revisar el marco teórico y reiniciar el proceso hasta acá arriba. Contar con un marco teórico o modelo económico alternativo del cual voy a derivar con toda seguridad hipótesis refutables distintas a las que tenía. Quizá voy a utilizar la misma información de la que yo disponía, pero manejándola de diferente manera o incluyendo nuevas variables que anteriormente estaba ignorando y veremos si efectivamente ya nos vamos por el lado izquierdo, ¿verdad? Que ya corregimos el problema. Más o menos me han seguido, espero que sí. Esto es bien importante porque ustedes como economistas que tuvieran la intención de continuar en el área de la investigación económica, pues deben tener una idea más o menos de cómo funciona esto y de por qué es relevante todo el análisis econométrico. El análisis econométrico no se les da por el hecho de quererlos hacer sufrir, sino que es importante para poder someter a prueba hipótesis refutables. Estar convencidos. Vamos, si ustedes están actualmente también, tomen esto en cuenta. Ustedes tienen un marco teórico y están un nuevo marco teórico, algo que puede ser, mira, esto está muy interesante, nadie lo ha utilizado, nadie ha intentado responder esta pregunta, y se van y trabajan con series de tiempo, pero cuando trabajan con esas series de tiempo en sus niveles, le aplican una regresión con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Con qué se van a topar? Cuando lo lleven, cuando se presenten en seminarios o conferencias y digan, miren que a todo dar me están saliendo estos resultados, hay una alta correlación entre la variable X y la variable Y, pero están trabajando con series de tiempo.
en sus niveles. ¿Qué les van a decir de inmediato? Aquellos que atienden a su seminario, conferencia. ¿Qué les van a decir? ¿Qué creen ustedes que les digan? ¿Alguna idea? Con confianza, ¿no? Pero no sé si me expliqué. Tienen la hipótesis, tienen los datos. El día de hoy son series de tiempo y quieren someter a prueba sus hipótesis refutables empleando técnicas como son mínimos cuadrados ordinarios a sus series de tiempo. ¿Qué es lo primero que le van a decir o se les va a decir cuando estén presentando en un seminario, en una conferencia? ¿Qué fue? Pues les van a decir, oye, compadre, aprende, o comadre, aprende econometría, ¿verdad? Ya no estamos en la etapa de poder, de buenas a primeras, aplicar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios a series de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo deben proceder antes de poder pensar en utilizar una serie de tiempo? ¿Qué técnicas actualmente ustedes pueden utilizar o deben utilizar antes de llevar a cabo una estimación? Dieron ya series de tiempo, ¿no? ¿Qué econometría llevan? ¿En qué curso de econometría, qué cursos de econometría han llevado? Eco 1 y Eco 2. Eco Ah, 1 y macroeconometría. ¿cómo? Ah, Eco ok. 1 Entonces, no hay, perdón. la macro de Eco. Aprendemos a llevar la microeconometría con la doctora Kamal. Oh, ok, pero son diferentes técnicas. Entonces, ustedes no han llevado, por ejemplo, el análisis de cointegración, no han llevado a cabo este, pruebas para determinar si una serie es o no estacionaria. Todavía no llegan a ese punto. O ya lo vieron. Con confianza, hombre, no pasa nada. No les voy a quitar puntos, ni mucho menos. Y lo Sí, vimos profe, con ya lo vimos. ¿Ya lo vieron? Bueno, es que ese es el punto. Entonces, si ustedes tienen una serie de tiempo, ¿qué es lo primero que deben averiguar en relación con esa serie de tiempo? ¿Qué tipo de análisis deben hacer esa serie de tiempo antes de pensar en hacer una estimación relacionada con, no sé, si voy a utilizar un mínimos cuadrados ordinarios, un mínimos cuadrados en dos etapas, o lo que ustedes gusten y manden? ¿Qué es lo primero que tienen que llevar? ¿Qué es lo primero que deben realizar? Dado Ver que si la tienen serie es estacionaria. exactamente, tienen que averiguar si la serie es o no estacionaria, justamente. Ok, si la serie no es estacionaria, bueno, si la serie fuera estacionaria, perfecto. Puedo utilizarle un mínimos cuadrados ordinarios o puedo utilizar mínimos cuadrados en dos etapas sin mayores dificultades, ¿no? Si estamos hablando de mínimos cuadrados en dos etapas y son ecuaciones simultáneas. Este, pero, ¿qué pasa si las series resulta que resulta que las series no resultan ser estacionarias? Bueno, entonces lo primero que tiene que determinar es si son o no estacionarias, perdón, si las series a sus niveles están cointegradas, ¿se acuerdan? Si las series en sus niveles están cointegradas, entonces para determinar
que puede que someter a prueba la hipótesis que ustedes están interesados, en la que ustedes están interesados, pues tienen primero que todo identificar si las series están o no cointegradas, y si lo están, entonces llevarían a cabo la estimación con... ¿Se acuerdan? Algunos otros dicen, bueno, si no existe cointegración, pero las series no son estacionarias, puedes hacer uso de un vector autorregresivo, de un modelo de vectores autorregresivos. Existen esas alternativas, pero pues obviamente a una serie, a un modelo que ustedes, a unas hipótesis refutables, a que ustedes no le están haciendo estas pruebas y simplemente le aplican mínimos cuadrados ordinarios, pues les van a decir, oye, compadre, vete a los 70, ¿verdad? Ha habido muchos avances en econometría y sobre todo en series de tiempo donde tenemos que dar cuenta de estas propiedades de las series. Cuenta este proceso, es bien importante también que ustedes consideren por qué tenemos que aprender econometría, por más que nos cueste, por más que nos haga sufrir, ¿verdad? Por más que nos frustre, es por esto. Ujú. No van a llegar ustedes simplemente y ahí está una serie, pues le voy a aplicar modelo de cointegración. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la hipótesis que quieres someter a prueba? ¿Y por qué sometes a prueba esa hipótesis? ¿De dónde se deriva? ¿Y por qué estás proponiendo ese marco teórico? Pues sí, porque al final de cuentas una pregunta de política económica, pues eso sería ideal, o una pregunta que tiene que ver con un aspecto de la economía que ustedes quieren responder. Entonces, viendo nuestro tema de acá, de la paridad del poder de compra en su versión absoluta y relativa, bueno, la paridad del poder de compra en su versión relativa tal cual, así como la tengo en esta expresión 1, pues resulta que quienes la han estudiado no se da. Pero se utiliza en una variedad de modelos, lo veremos más adelante. En algunos modelos la utilizan, la imponen. ¿Por qué? ¿Por qué impones? ¿Por qué supones esto? Pues porque al final de cuentas es un supuesto. ¿Qué es lo voy a utilizar en un modelo? Y en ese modelo voy a suponer que esto se cumple. Sí, ya sé que posiblemente no se cumpla, pero al final, ¿qué es lo que me interesa de dicho marco teórico? ¿Qué es lo que me va a interesar? Yo dije, las hipótesis refutables que se desprendan del marco teórico, que haga uso de este supuesto. Al final de cuentas, insisto, los supuestos dentro de un marco teórico son los que nos permiten simplificar la realidad, porque no podemos dar cuenta de todo. Imposible. Entonces, en algunos casos supondremos que haremos uso de la ecuación 1 y en otros casos haremos uso de la ecuación 2, es decir, una donde la relación de largo plazo para la paridad del poder de compra se cumple, aun y cuando la evidencia sugiera que al menos la 1 no se cumple y que la 2 tiende a cumplirse, al menos para una variedad de países, un mayor número de países que en otros. No sé si ya con esto tengan ustedes alguna pregunta, con toda confianza. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre la uno y la 2? ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Sí, recordemos que la 1 supone que la paridad del poder de compra
este que tenemos acá, en su versión relativa, esta es la paridad del poder de compra en su versión relativa, que igual a la inflación doméstica menos inflación externa. Esta es la paridad del poder de compra en su versión relativa. Y supone que en todo momento el diferencial de inflaciones es igual al diferencial de tipo de cambio, es decir, a la tasa esperada, a la tasa observada de apreciación o depreciación. En cambio, esta sí la expliqué claro, ¿verdad? Esto es en tiempo T. La tasa observada de apreciación o depreciación en tiempo T es igual al diferencial de inflación en tiempo T. Eso es lo que te propone la paridad del poder de compensación relativa. La otra, que es esta que les puse yo aquí, es que la paridad del poder de compra en su versión relativa se cumple solo en el largo plazo. Es decir, puede haber momentos en los que la paridad, perdón, aquí me equivoqué, el borrador, aquí es, este se va, está, y vuelvo con esto. Puede haber momentos en que el diferencial de inflaciones resulte estadísticamente distinto entre ellos. Pero al final de cuentas, en el largo plazo, cuando ustedes hagan pruebas, por ejemplo, de cointegración, el comportamiento del tipo de cambio está cointegrado con con el del diferencial de inflaciones. Eso es lo que deberían ustedes observar. Y ya para terminar, ¿a qué horas terminamos la sesión? A 9:15, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, yo les estaría sugiriendo, les voy a pedir que tengan esta tarea, que tengan esta tarea a la mano. Vayan obteniendo ustedes la tasa observada de depreciación del tipo de cambio, háganlo de un periodo como de 1900, del 2000, háganlo del 2000 a la fecha, obtengan la tasa esperada, no la tasa observada de apreciación o depreciación de la moneda local, es decir, del peso, y obtengan el diferencial de precios, el diferencial de las tasas de inflación entre México y Estados Unidos. Y obtengan simplemente una correlación entre ese diferencial de inflaciones y la tasa de apreciación del tipo de cambio. Vamos a ver, cuando estamos hablando en tiempo T, si ese diferencial de inflaciones y la tasa de depreciación observada tienen una relación estrecha entre ellos. Obtengan la correlación, háganme la gráfica y obtengan la correlación. Aquí va a estar un tema interesante. Oye, pues, ¿cuáles son los índices de precios que vamos a utilizar? Porque hay muchos para México y muchísimos más para el caso de Estados Unidos. Busquen precios al consumidor en ambos casos y veremos si estos se cumplen o no. Y este diferencial de inflaciones, el tiempo T, se aproxima a la dinámica, a la tasa de apreciación o depreciación de la moneda.
utilicen información, como es del 2000 a la fecha, utilicen información mensual. Esta información es fácilmente, está fácilmente disponible en redes, ¿no? Y veamos que qué es lo que ustedes encuentran. Muy bien, pues agradezco su paciencia y de nuevo una disculpa por no poder habernos puesto bien de acuerdo para la sesión anterior. Y yo me estaría poniendo de acuerdo con sus representantes si de nueva cuenta tendremos sesión este, a través de mediante esta vía o ya será presencial. Les estaré viendo por ahí el martes por la tarde. Porque estoy ando bien, voy a bien ando bien. Pues muchas gracias por su paciencia y continuamos la próxima semana. Que tengan un buen fin. Gracias por aquí la herramienta. Cuídense. Gracias. Hasta luego.